El movimiento Amplio Social, el MAS, creado por el senador Alejandro Navarro y quien lidera actualmente la colectividad, es una de las que apoyará precisamente el próximo periodo de gobierno de Michelle Bachelet y en medio de su Consejo Nacional está en etapa de definiciones. Vamos a conversar respecto a aquello precisamente, a esas definiciones, a la proyección legislativa que se hace para los próximos 4 años y también respecto a las críticas que han surgido durante esta jornada al programa de la exmandataria en materia de educación en particular. Conversamos con Alejandro Navarro, quien nos acompaña y se encuentra en el estudio de CNN Chile. Gracias, senador, por visitarnos. Gracias, Sebastián, por la invitación. Senador, partamos con lo del MAS. Hoy día ustedes tuvieron una reunión, Consejo Nacional precisamente, acá en Santiago, y nos gustaría conocer las resoluciones de aquel Consejo que pueden ser importantes para el funcionamiento de la nueva mayoría en el Senado, pues. Mira, bajo un calor agobiante, pero con una discusión extraordinaria y con mucho ánimo, el MAS tomó definiciones en torno a basar nuestra política en la consolidación de esta nueva mayoría, como una agrupación de partidos que tiene un programa de gobierno que se plantea en el plano estratégico, político y social. Ser gobierno, pero también ser sociedad. Por tanto, apostamos a que esto se consolide mucho más allá que una alianza electoral, por el convencimiento de que el programa de gobierno y las transformaciones que Chile requiere no pasan por un solo gobierno, se requiere una proyección. Ese punto es interesante porque hay toda una discusión al respecto. ¿La nueva mayoría tiene que conformarse como una alianza política? ¿Y por qué? ¿Para darle proyección o para garantizar ciertas cosas en este gobierno en particular? Una alianza política programática y estratégica, porque pueden haber diferencias entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, pero todos coincidimos que Chile es un país desigual que requiere mayores niveles de igualdad y particularmente requiere correcciones de fondo. Desde ya, por cierto, una nueva constitución. El mecanismo, asamblea constituyente u otro, es el punto de diferencia, pero hay una coincidencia. Se agotó la constitución del 80, se agotó el modelo educativo, se agotó el modelo previsional, las AFP han llegado a un punto que deben ser reemplazadas, hay que buscar el mecanismo. Por lo tanto, pensar en todos estos cambios, una reforma tributaria que financie, van más allá de un solo gobierno. Y eso requiere un instrumento entonces no solo electoral, sino que programático, político y también social. La concertación se agotó de manera definitiva, terminó por colapsar y ha sido reemplazada, y uno de los elementos principales es que no logró mantener una base social. Por lo tanto, el MAS ha dicho, queremos una nueva mayoría con expresión social, con expresión en las bases sindicales, poblacionales, culturales. Pero ¿cómo se consigue aquello si es que no hay consenso precisamente dentro de la nueva mayoría de transformarse efectivamente en una alianza política? A ver, hagamos el debate. Creo que la realidad nos supera. Si hemos comprometido un programa de gobierno para cambios profundos, revolucionarios, en materia de educación, de salud, de previsión social, laboral, creo que hay que ser consecuentes y haremos el debate. Yo creo que hay muchos fantasmas, hay desconfianzas, pero creo que tanto el Partido Comunista como la democracia cristiana son dos ejes principales en esta coalición y ambos tienen un rol que jugar, distinto por cierto. Por eso que son dos partidos. ¿Por qué es necesaria esta alianza? ¿No basta solamente con el compromiso explícito, manifiesto de todos los partidos de la nueva mayoría con el programa de gobierno? Ayer, por ejemplo, Gabriel Silver, ya que usted mencionaba el tema de la desconfianza, el diputado acá en CNN Chile decía, esto es una manera de hacer corresponsable al Partido Comunista y también abogaba por una alianza política, por evolucionar más allá del pacto electoral. Mira, porque las expectativas son el factor más preocupante de lo que viene a partir de marzo. Hay expectativas tal vez desmesuradas y hemos sido todos responsables. La gente cree que las cosas van a cambiar y rápido, y la realidad indica que las cosas van a cambiar, pero va a ser un proceso, no un suceso, y por tanto va a ser una responsabilidad de todos hacer pedagogía política y en algunos cambios profundos dar cuenta de ese proceso mucho más allá. Por tanto, creo que es responsable de que al inicio de este largo camino, nosotros sabemos que es dificultoso poder atar la carga, trazarnos hacia dónde queremos ir y caminarlo juntos. Creo que eso es lo más responsable que se puede hacer, porque no podemos traicionar ni dejar abandonadas esas expectativas. Creo que el gobierno de Michelle Bachelet va a ser un gobierno realizador en la medida de que quienes la acompañamos políticamente y estamos respaldándola como partidos políticos tengamos claridad sobre esos elementos.
¿Cómo analiza usted la discusión interna que se da también dentro de la nueva mayoría respecto a este eje histórico, ¿no? Hay algunos que dicen que hay que dejar atrás el eje de CPS, que ya quedó obsoleto, han dicho algunos, y que hay que finalmente avanzar hacia un eje distinto, quizás el PS-PPD, como una fusión de bancadas ya da un paso y da pie para una evolución del eje de esta nueva mayoría. Mira, ahí yo diferenciaría. La alianza Partido Socialista Democracia Cristiana fue una alianza exitosa dentro de la llamada política de los acuerdos. Ajá. Pero la política de los acuerdos se agotó, y no se agotó ahora, se agotó el 2006. Creo que todo lo acordable se acordó y los puntos que restaban no eran motivo de acuerdo. Y algunos persistían en dicha política. Por eso que la concertación pierde las elecciones municipales y luego pierde la presidencial. Porque se insiste en una política de acuerdo sobre los cuales la derecha no quería acuerdo, pero la gente quería cambios. Por tanto, hoy día creo que lo que se agotó fue esta política de los acuerdos, cuyo eje central fue la democracia cristiana y el Partido Socialista. O sea, ese eje hoy día hay que aplicar las mayorías, y las mayorías somos todos, y por tanto no puede haber un eje central, tiene que haber, digamos, más bien un eje amplio en donde todos seamos partícipes de ese debate para avanzar con las mayorías. Yo espero que apliquemos las mayorías. Tenemos 21 senadores, tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, yo espero que nadie le tiemble la mano a la hora de poder votar por los cambios que hemos comprometido con la gente. Ahora, cuando usted dice hay que apostar por esa mayoría y tratar de ampliar el bloque, ¿no?, y hacer valer esa amplitud y hacerla ver en el Congreso, cuando se comienza a negociar entre el PS y el PPD estos acuerdos, o tratar de monopolizar de alguna manera, o tratar de liderar el conglomerado, se está haciendo completamente lo opuesto a eso. Sebastián, la política es la disputa de la hegemonía. Claramente el MAS es un partido pequeño, pero que disputa hegemonía. Y siento que es legítimo que los partidos quieran tener hegemonía donde participan. Pero yo quiero señalarte una cosa. Claramente esa hegemonía se va a poner a prueba cuando tengamos que definir las bancadas. Hoy día hay 6 senadores de la democracia cristiana, 6 del PPD, 6 del Partido Socialista, el MAS y 2 independientes. Yo aspiro a que tengamos 4 bancadas, 6 y una bancada de 3. ¿Por qué es relevante eso? Primero, porque se debe expresar la nueva mayoría también en el Senado. Y la nueva mayoría es algo más y mucho más que el Partido Socialista, el PPD y la democracia cristiana. Si hiciéramos un reduccionismo, como algunos han planteado, legítimamente, pero yo creo que es un error, de que Navarro se integrara al Partido Socialista, Pedro Araya a la ADC y Alejandro Guiller al PPD para tener 3 bancadas de 7, yo siento que es un error. La gente lo que ha premiado es la diversidad, en la amplitud, y eso se expresa en una bancada de independientes más el MAS, lo que nos permite dialogar con la coalición, porque los gobiernos, mira, son plurales y abiertos en el discurso, pero muchas veces también lo que hacen es concentrar poder. Yo creo que el equilibrio en un gobierno de una monarquía presidencial tiene que ser el Congreso, y particularmente el Senado. Por lo tanto, hay que darle mayor amplitud. Yo aspiro, y hemos conversado con Pedro Araya y Alejandro Guiller, a conformar esta bancada de 3, porque eso lo que da es diversidad, amplitud a el legislativo frente a un ejecutivo que, si bien tiene una propuesta diversa, la institucionalidad monárquica a veces lo hace actuar con mucho verticalismo. ¿No es un tema administrativo, no es solamente el tema de las bancadas? No, tenemos las mismas asignaciones, es un tema estrictamente político. Y creo que tanto Pedro Araya como Alejandro Guiller, que han sido elegidos por un partido y como independientes, y quien habla en el MAS, lo que hemos dicho, queremos premiar y representar la diversidad. ¿Y esa bancada independiente podría jugar algún rol también relevante quizás en la negociación o enviando una señal, con los independientes de la entonces oposición, ¿no? Por ejemplo, Antonio Horvat, con Carlos Bianchi? ¿Se pueden crear algunos puentes ahí a través de esa bancada independiente? Sebastián, tengo la convicción, porque conozco a Antonio, conozco su trayectoria, conozco cómo ha evolucionado, y también él va a formar una bancada entre él y el senador Carlos Bianchi. Y siento que la mejor posibilidad de entendimiento para que la nueva mayoría no sea 21, sino 23, es a través de una bancada que no tenga que ver justamente con el llamado duopolio, sino que tenga que ver con un elemento de diversidad y de alternatividad. Y por tanto, creo que es necesaria políticamente. Es bueno para la presidenta Bachelet tener diversidad en el Senado, es bueno para la política y es bueno también para la ciudadanía, porque la ciudadanía que votó por Alejandro Guiller lo hizo de manera alternativa, y por Pedro Araya y también por el MAS. Por
tanto, creo que hay un respeto hacia ese voto, hacia ese mandato ciudadano de la diversidad, de la nueva mayoría, no con la concertación, PPD, PS, legítimamente, y la democracia cristiana, sino con también aquellos que no estamos en la misma línea de lo que fue esa concertación, aunque hubiéramos pertenecido a ella. Sí. Sería un error fatal, creo, fortalecer 3 bancadas en el Senado, cuando la ciudadanía lo que exige es diversidad. Me imagino que usted también este análisis lo hace sobre la base de entender que los votos independientes van a ser importantes, ¿no? Su voto, el de Alejandro Guiller y el de Pedro Araya, y también los de Bianchi y Horvat, en algunos trámites legislativos que van a requerir precisamente esos votos para llevar adelante algunas reformas importantes del programa de Michelle. La más importante de la reforma educacional, la gratuidad, sí. Ley orgánica de educación, requiere 23 votos. Sí, claro. No hay ley si no contamos con el apoyo de Bianchi y de Horvat. Y creo que ahí hay un diálogo que podemos hacer de mejor forma desde esta bancada de 3. Aunque ya lo ha dicho públicamente Antonio Horvat, va a apoyar, pero quiere saber cómo. Todos queremos saber cómo. Porque la verdad, a propósito de la columna de Carlos Peña, también queremos saber cómo se van a implementar. Porque no es una reforma porque no nos gusta el modelo. No nos gusta el modelo, pero lo que queremos cambiar es la sociedad, el tipo de sociedad que estamos conformando y el tipo de individuo, de ciudadano que estamos formando. Carlos Peña, la reforma para un objetivo concreto, transformador. ¿Lo de Carlos Peña le parece lapidario o cómo analiza usted esta crítica? Considerando además que Carlos Peña sonaba en algunos círculos como posible ministro de Educación incluso. A ver, lo que me gusta de Carlos Peña es su asertividad y extrema racionalidad. Pero cuando uno está hablando de cambios, y cambios profundos o revolucionarios, no basta la razón, hay que ponerle pasión. La columna de Peña es extraordinariamente racional, sistemática, pedagógica, asertiva. Los cambios son complejos. Y por cierto, podríamos terminar la conformación de una nueva élite, y no de disminuir la influencia de las élites que han tenido acceso privilegiado a la educación superior. Pero eso lo vamos a ver, eso es la praxis. En definitiva, la columna de Peña hace analíticamente una disección de la reforma, pero creo que tiene una conclusión más bien pesimista. En el antiguo lenguaje, Carlos Peña estaría dentro del autoflagelante. Yo me inscribo ni en los autoflagelantes ni en los autocomplacientes, sino claro, en los hiperrealistas. La reforma la gente la quiere, tenemos todos los instrumentos, tenemos las mayorías para hacerla, hay que hacerla. Ajá. Y el tema de las expectativas al que usted hacía alusión precisamente es el punto sobre el que parte, ¿no?, este razonamiento de Carlos Peña. ¿Puede jugar eso un efecto contrario a la tramitación de estos proyectos en un plazo, digamos, relativamente acotado? A ver, creo que las expectativas son de que la gente que está el día estudiando quiere saber si va a haber retroactividad. Hay algunos que han pagado ya la mitad de su carrera, claro, no pudiendo hacerlo y se han endeudado a 20 años. Otro punto es la expectativa de las familias, que están incentivando a sus hijos a estudiar en la universidad, a apostar por carreras mayores, a elevar el índice y quieren saber si el próximo año vamos a tener reforma. Yo diría que esta reforma tiene que ser el 2014 y tiene que ser una reforma que además de gratuidad. Podremos discutir el 5% de los hijos de los más ricos de Chile, si merecen o no que le paguemos la universidad, que estuvo en el debate presidencial. Pero lo que no podemos discutir es que hoy día la inmensa mayoría de los estudiantes de escasos recursos que están en la universidad se están sobreendeudando y están generando una rabia contenida, porque en definitiva la sociedad lo que hace es castigar a los más débiles. Creo que la igualdad tiene a la base la educación. El poder transformador de la ciudad, de la sociedad, está en la educación, y eso es el fondo a lo que algunos le temen. El poder transformador de cuando la ciudadanía, el pueblo, se instruye y disputa la hegemonía de la sociedad. Pero ya no solo una élite. Pero el problema de la expectativa también es que lo que fue una bandera de lucha importante en la campaña, lo que es uno de los ejes del programa de gobierno de Michelle Bachelet, se convierta en un boomerang finalmente. Si no se cumplen con esas expectativas que están tan altas, si la fórmula que se implementa no es la correcta, eso puede llevar a que la ciudadanía termine aún más molesta finalmente con el próximo gobierno de Michelle Bachelet. Para hacer tortilla hay que romper huevos. Y creo que el riesgo que ha asumido Michelle Bachelet, que ha asumido la nueva mayoría, atrevernos a desafiar un modelo que nadie quiso reformar, que fue tolerado en el lucro. Y por tanto, yo creo que tenemos todas las condiciones para hacerlo y soy optimista, porque siento que además hay expectativa ciudadana, pero también hay comprensión
de que estos procesos requieren apoyo político. Por tanto, aquí el emplazamiento, la interpelación, está dada a quienes han rechazado esta reforma. Y siento que ellos tendrán que explicar por qué la rechazan. Yo espero que esta reforma se debata ciudadanamente, en cada consejo de profesores, en cada junta de vecinos, se debata abiertamente, que en definitiva la ciudadanía sepa qué está planteando la derecha, qué está planteando la nueva mayoría, porque el tema es complejo, pero es extraordinariamente atractivo, y vamos a hacer entonces parlamentarismo ciudadano. Eso es lo que yo aspiro, no discutir solo en cuatro paredes en el Congreso. Senador Navarro, gracias por haber venido a CNN Chile para hablar de este tema, muy amable. Nos vamos a una pausa, nos separamos un instante y volvemos con más informaciones aquí en CNN Chile.